Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Tenemos entrevistas porque es importante recordar parte de la historia. Hoy recordamos el deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el pensamiento internacionalista? Está con nosotros el general Edwin de la Fuente, a quien le damos la bienvenida. Él es investigador, historiador también. General, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a todos los teleaudientes que nos escuchan, que nos ven en este momento. Bueno, hablar del mariscal Andrés de Santa Cruz es hablar de una personalidad del siglo XIX, de un estadista, es reconocido internacionalmente. Estamos hablando del mariscal Santa Cruz, primer presidente del Perú, antes pacificador del Perú, embajador del Perú en Chile, ¿no es cierto? Y de alguna manera también el que de alguna manera controló, ¿no es cierto?, la crisis de la caída de Sucre en el gobierno y en el inicio de la República Boliviana. Después de la caída de Sucre, después del cuartelazo que le hicieron al mariscal del Sucre, Bolivia se debatió una crisis, ¿no es cierto?, tremenda, entre 1826 a 1829. Y el que vino a controlar y a estabilizar a la nación boliviana fue precisamente el mariscal Santa Cruz. Estabilizó, le dio un apogeo, ¿no es cierto?, en términos de organización de Estado. Aquí viene el tema central del mariscal Santa Cruz. ¿Por qué? Porque estabiliza. Dicen que solamente dos presidentes en América Latina no debieron un peso a la deuda externa. Uno es el mariscal López en Paraguay y otro es el mariscal Santa Cruz en Bolivia. No debíamos un peso a la deuda externa, ¿no es cierto? Estabilizó económicamente al país, creó los códigos Santa Cruz, que son temas centrales, ¿no es cierto? Y fue un gran educador. ¿Por qué? Porque creó la Universidad de San Andrés, la Universidad de San Simón. En Cochabamba, ¿no? Claro, pero además tuvo un concepto humano, educativo, estratégico, en términos de lo que hizo con la gente indigente. Todos esos niños de la calle los recuperó y los hizo estudiar acá y después los mandó a profesionalizarse a Europa. Después, al retorno a Europa, cuando él entrega la nación boliviana estabilizada con la economía cero deuda externa, los códigos Santa Cruz, el ejército, según dicen, la organización del ejército también fue una genialidad del mariscal Andrés de Santa Cruz. Entregó al ejército, que según dicen muchos historiadores, ¿no es cierto?, más que todos extranjeros, fue el ejército más profesional de la historia de América. Él dijo, estoy entregando los códigos Santa Cruz en 1834, imagínense, de 1829 a 1834 hizo todo el cambio rotundo en el Estado boliviano. Y dijo en 1834 en su discurso al Congreso, dijo, estoy entregando un Estado sin deuda externa, con los nuevos códigos, ¿no es cierto?, con el ejército profesional. Ahí está el arsenal que tiene nuestro ejército, lleno de equipo militar, de armamento, de munición, de todo, ¿no es cierto?, porque organizó un ejército realmente de primer nivel. La prueba de eso después lo que va a hacer después de 1834, ¿no es cierto? Y dijo, ya están retornando nuestros jóvenes que han ido a estudiar al extranjero. Ellos ya nos van a traer luces, dijo, ¿no es cierto?, para mejorar el Estado boliviano. Entonces, después de haber hecho todo ese trabajo laborioso, ¿no es cierto?, dice que sus edecanes quedaban dormidos con sus lapiceros, porque él trabajaba hasta las 10 de la noche en el palacio y después iba todavía a revisar la evolución de los códigos Santa Cruz, ¿no es cierto? Fue un hombre realmente de un trabajo muy entregado, ¿no es cierto? Y después de 1934 viene la gran creación de la Confederación Perú-Boliviana, que lógicamente esta es su obra estrella. Aquí dicen los historiadores, ¿no es cierto?, y esto es importante tomar en cuenta, principalmente extranjeros, dicen que aquí está el detalle por qué muchos historiadores lo comparan con Bolívar, porque dicen ellos que no hubo entre los generales de Bolívar, incluido Sucre, que nadie había tenido la talla intelectual y estratégica de Bolívar, y el único que tuvo fue Andrés de Santa Cruz.
Entonces acá viene una visión estratégica, lógicamente grande y lógicamente que la cumplió. Porque el sueño es estratégico, hay diferencia, ¿no? Una cosa es tener un sueño estratégico que de repente no lo has cumplido. Porque, por ejemplo, la gran visión de Bolívar en la constitución de la Gran Colombia no logró constituirse. En cambio, Andrés de Santa Cruz, su visión de la Confederación Perú-Boliviana, la construyó, la ejecutó y la tuvimos en la realidad. Qué importante todo aquello. Bueno, sin duda, el mariscal Andrés de Santa Cruz, recordado en Bolivia, recordado en Perú, en Latinoamérica, principalmente por estas obras administrativas, y ya nos los mencionaba, el creador de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, la Universidad Mayor de San Simón en la ciudad de Cochabamba, hizo planes para los jóvenes, los mandó a estudiar fuera del país, justamente para recoger este conocimiento, pero para que luego traigan este conocimiento hasta el país. Y algo que llama la atención también, porque ha confeccionado el primer censo de aquel entonces o de aquella república, tanto en Bolivia como en Perú, ¿no? Claro, es muy importante ese detalle, por ejemplo, pero también es importante hacer la historia comparada, ¿no es cierto? Los códigos Santa Cruz, ¿no es cierto? Nosotros para 1934 fue el único país en América del Sur que ya teníamos códigos propios. La Argentina recién los códigos, ¿no es cierto?, de la Argentina propios, los va a tener en 1865. Porque hasta ese entonces la Argentina se manejó con los códigos de las Indias, que creó, lógicamente, la monarquía española en 1812. ¿No es cierto? Unos códigos, unas leyes exclusivamente para la colonia. Entonces, muchos de esos códigos van a estar vigentes hasta 1850, 1860 en la mayoría de los países americanos. Los códigos de Santa Cruz los va a llevar el doctor Jaime Sudáñez, ¿no es cierto?, para ilustrar Chile, para ilustrar a la Argentina y para ilustrar a Uruguay. Por eso el doctor Jaime Sudáñez, que llevó los códigos Santa Cruz, que llevó todo el efecto de esa creación, lógicamente legal, constitucional, etcétera, etcétera, está enterrado en el Uruguay, entre los memorables del Uruguay, solamente por haber llevado, ¿no es cierto?, y haber ilustrado a Chile, a la Argentina y al Uruguay. Esto es un tema central, ¿no es cierto? Muy bien. Algo que también queremos destacar es esta capacidad organizativa, capacidad administrativa, porque reorganizó, pero también profesionalizó al ejército boliviano, Andrés de Santa Cruz. ¿Qué destacamos de él? Aquí, por ejemplo, hay que ver tres facetas de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz militar, ¿no es cierto?, Andrés de Santa Cruz político y Andrés de Santa Cruz estadista. En el Andrés militar, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz militar, es el genio de la batalla de Pichincha, la independencia del Ecuador. Es el genio de la batalla de Pichincha, ¿no es cierto? Por eso se va a crear el Colegio Pichincha en Potosí cuando llegó Bolívar. Cuando Bolívar extrañadamente dice cómo las riquezas del mundo, el Cerro Rico de Potosí, y no hay un colegio secundario. Entonces al cura Calero le dijo, ¿cómo es posible que no haya aquí un colegio secundario? Entonces que se funde. Entonces él le dice, ¿qué nombre le ponemos? Entonces rápidamente Calero, el cura Calero le dice que le pongan su nombre, de Bolívar. Y Bolívar dice, no, que le pongan Pichincha. Pero en honor a quién? A Andrés de Santa Cruz. Porque Bolívar sabía bien que el genio de Pichincha fue Andrés de Santa Cruz, no Sucre. Después, ¿quién va a ser el genio de la batalla de Junín? Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado Mayor en la batalla de Junín, cuando comandó al libertador Bolívar, el jefe de Estado Mayor de la batalla de Junín, la independencia del Perú, va a ser Andrés de Santa Cruz. De ahí vienen los famosos húsares de Junín, que era su guardia personal de Andrés de Santa Cruz, que lógicamente están en el Palacio de Lima. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la batalla de Cepita y la gran genialidad, Paucarpata. Aunque los detractores de Andrés de Santa Cruz dicen que Paucarpata les viene. Aquí hay un tema central. No hay mejor general que el que derrota al ejército contrario sin disparar un solo cartucho. Y al ejército chileno completo, todo el ejército chileno, Andrés de Santa Cruz le hace unos amagues estratégicos, lo conduce, ¿no es cierto?, lo derrota espiritualmente y físicamente,
y le presenta la batalla cuando el ejército chileno estaba derrotado. Y el ejército chileno es derrotado sin disparar un solo cartucho. No hay peor ofensa para un ejército que ser derrotado, rendirse sin disparar un solo cartucho. Entonces, esa es la genialidad y la obra maestra de Paucarpata. Aunque hay muchas cosas sobre el tema de Paucarpata, ¿no es cierto? Pero ese es por eso es que en Chile no enseñan Paucarpata, ¿no es cierto? No está dentro no se estudia, no les enseñan ni a los niños jóvenes, ni a los militares chilenos les enseñan Paucarpata. Qué importante poder recoger estos conocimientos que tiene el general de la Fuente, y que queremos mencionar también que ha realizado una investigación a propósito de este legado, a propósito de este pensamiento internacionalista que ha tenido el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo se denomina, cómo se llama esta obra, esta investigación que ha realizado el general? Es análisis de la vida y obra del mariscal Andrés de Santa Cruz. Objetivizado este estudio de más de 5 años y de más de 1000 documentos que se han revisado, solamente para dilucidar Paucarpata y Cepita, porque también le dieron el mariscalato por la batalla de Cepita. Entonces ahí hay una serie de influencias, ¿no es cierto?, para bajar la imagen de Andrés de Santa Cruz, de la oligarquía no solamente boliviana, porque los enemigos acérrimos, ¿no es cierto?, de Andrés de Santa Cruz fue la oligarquía boliviana, la oligarquía limeña y la oligarquía chilena. Y este es un tema central. ¿Por qué? Porque su detractor más importante fue Portales en Chile. Portales. Y no hay mejor cosa para un estadista, para un político, para un militar como fue Andrés de Santa Cruz, que su enemigo número 1 diga las siguientes palabras. ¿Qué dijo Portales? Hay que destruir el proyecto grandioso y colosal de Andrés de Santa Cruz. Si no lo destruimos, en el futuro seremos un satélite de los designios de Santa Cruz. Eso dice Portales, el creador de la nación chilena, ¿no es cierto?, que fue su oponente de Andrés de Santa Cruz. Entonces acá es importante hacer conocer, ¿no es cierto?, esa visión de estadista, de creador, ¿no es cierto? Entonces ahí viene también la inflexión. Entonces a él lo visualizaron, y esto es importante. Por eso siempre decimos que el ejército boliviano siempre fue antiimperialista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la lucha de Andrés de Santa Cruz, ¿quién fue su enemigo detrás de la palestra? ¿Quién fue el enemigo grande del proyecto de la Confederación Perú-Boliviana? Los ingleses. Porque los ingleses siempre, en términos imperiales, como todo imperio, ¿cuál es su gran estrategia? Dividir para gobernar. Después de ayudarlo a Bolívar y a San Martín en la destrucción del imperio español en América, ¿no es cierto?, no le va a permitir que se construya la Gran Colombia. Y va a fomentar las divisiones pequeñas. Esto es un tema central. Entonces no le podría permitir a Andrés de Santa Cruz la consolidación de la Confederación Perú-Boliviana. Entonces Inglaterra estuvo detrás de los chilenos, de las oligarquías y élites peruanas, de las oligarquías y élites bolivianas, ¿no es cierto? Por eso es importante mencionar cómo el presidente del Senado boliviano, después de la derrota en Yungay de Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto?, va a felicitar al gobierno chileno. El presidente del Senado boliviano, José María Serrano, y va a mandar después un mensaje a la nación boliviana y va a indicar: ya nos salvamos de ese abominable hombre, el presidente del Senado boliviano, ¿no es cierto? Esto es una muestra, ¿no es cierto?, porque es importante hacer un paralelismo. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, para ver por qué el odio contra Santa Cruz. Porque era de ascendencia indígena. Y cuando decimos paralelismo, para comparar lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no es cierto? Las élites, las oligarquías tuvieron un odio profundo contra los indígenas. Entonces, por eso es que también las élites y la oligarquía, lógicamente, limeña, lo odiaban a Santa Cruz. Pese a que a Andrés de Santa Cruz le debían mucho. Primero va a pacificar el Perú en los procesos independentistas,
Muy bien, general, justamente haciendo referencia a lo que usted menciona, haciendo esta comparación de aquello que realizó Andrés de Santa Cruz en Bolivia, en el Perú y en Latinoamérica, haciendo estas comparaciones, ¿estamos recuperando parte de este conocimiento, parte de aquello que realizaba Andrés de Santa Cruz para ponerlo en práctica de repente ahora? Por supuesto. Y yo quiero decirle que no solamente Andrés de Santa Cruz ha sido un ejemplo para Bolivia y muchos dignatarios que han sabido captar esa mentalidad. No nos olvidemos que presidentes anteriores, ¿no es cierto?, ya en el siglo XX, van a querer también recuperar a los niños indigentes de las calles, ¿no es cierto?, crearon orfanatos, etcétera, etcétera. Esa es la visión de Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto? Su visión integradora americana va a estar captada por muchos presidentes del siglo XX en América Latina, ¿no es cierto? Este es un tema central. Después, esto es fundamental, va a ser asesor en términos estratégicos, ¿no es cierto?, en Europa, ¿no es cierto?, va a ser embajador de muchos países americanos, centroamericanos principalmente, va a evitar una invasión de la Armada francesa a un país centroamericano. Va a ser asesor de Napoleón III antes de la guerra franco-prusiana. Después va a ser asesor, ¿no es cierto?, de Justo Urquiza, el que consolida la nación argentina. Su biblioteca va a ser la base para construir y formar y organizar la Biblioteca de Buenos Aires, la segunda biblioteca más importante de América Latina. Pero ahora, ¿dónde viene la parte fundamental? Muchos historiadores, ¿no es cierto?, dicen: si Andrés de Santa Cruz hubiera gobernado más de 10 años, en el siglo XIX, dice, Bolivia hubiera sido una potencia americana, ¿no es cierto?, si se hubiera quedado más tiempo, si no lo hubieran derrotado, si no le hubieran hecho todo ese trabajo entre las tres oligarquías, peruana, boliviana y chilena. Esa fue la caída de Andrés de Santa Cruz. O sea, ahí fue todo el tema estratégico. Pero ellos dicen, si hubiera gobernado más años, otra hubiera sido la historia. Otros dicen, no hubiera habido la guerra del Pacífico, porque hubiéramos sido tan poderosos que no se hubiera atrevido Chile a invadirnos, ¿no es cierto?, porque hubiéramos sido una nación poderosa, ¿no es cierto? Y se hace el análisis, ¿no?, comparado ahora, en este siglo, ¿no es cierto?, presente. Si tenemos un gran presidente, si tenemos un hombre que está cambiando la historia, si tenemos toda una estructura que está haciendo estos cambios estructurales, ¿por qué vamos a cambiar? Este es un tema central. ¿Por qué? Porque no podemos, pues, si ya tenemos ejercido, vamos a ejercitar, vamos a jugar a la suerte. Eso dicen los historiadores de Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué permitieron la caída de Andrés de Santa Cruz? ¿Y por qué permitieron los mismos bolivianos, sabiendo que era un hombre magistrado, que era un hombre estadista, que es un hombre que estaba construyendo, que estaba cambiando la historia de Bolivia, que la llevó al sitial internacional? Bolivia en la época de Santa Cruz era reconocido en el mundo entero. Lo que pasa ahora, justamente. Lo que pasa ahora. Hoy Bolivia, por primera vez, después de ese letargo, de ese desvanecimiento histórico de Bolivia, de esos momentos de derrotas, de pedir limosna, de vivir humillados, ofendidos, sin esperanza. Entonces ahora nuevamente tenemos esperanzas, nuevamente tenemos un proceso que nos está dando nuevamente luces, que nos está dando la identidad, que nos está dando la conciencia de ser bolivianos. Tenemos imágenes ya de jóvenes que están ganando títulos a nivel deportivo mundiales. ¿Cuándo lo hacíamos eso? ¿Cuándo teníamos esas imágenes? Estamos ahorita con los Juegos Plurinacionales en Trinidad. O sea, ha cambiado, dice, estamos batiendo récords, hay nuevos efectos deportivos en los niños, pero eso es por la mente. Eso hizo Santa Cruz y eso se está haciendo ahora. Entonces, debemos dar continuidad. Esto es estratégico para el futuro del país. Tenemos que seguir. Si algo ha afectado a Bolivia, ¿qué es lo que tanto hemos criticado en Bolivia? Los golpes de Estado. Ha habido años que hemos tenido 4 o 5 presidentes. Eso ha sido parte de la crisis de Bolivia. Esta estabilidad que tenemos ahora nos está permitiendo avanzar estratégicamente y cualitativamente al futuro. Entonces, este es el justificativo histórico. Por eso es importante hacer un paralelismo de ahora
con lo del mariscal Santa Cruz. Ese odio que le tuvieron las oligarquías por ser de ascendencia indígena. Y ahora, ¿no es cierto? Y ahora, ¿quién les demostró a esas élites en el siglo XIX que un indígena podía cambiar la historia de la nación? Y no solamente de Bolivia, sino del Perú. Y fue ejemplo en el Ecuador. Hoy en día Andrés de Santa Cruz es reconocido mundialmente, como ahora también nuestro hermano presidente es reconocido y estudiado en el mundo entero. Entonces estos son, yo creo, los aspectos fundamentales, porque si la historia no la aplicamos, si la historia solamente la recordamos para decir que fue un gran hombre Andrés de Santa Cruz y no lo comparamos, no lo aplicamos a la realidad, lógicamente la historia no sirve. Muy bien, estamos recordando al mariscal Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz como militar, como político, pero además principalmente como estadista, podríamos, ¿no? Por todas las obras administrativas, aquellas que realizó no solamente en el Perú, aquellas que realizó en Bolivia, por ejemplo, cuando fue presidente de Bolivia, adoptó o realizó la construcción de puentes, caminos, esto con una visión ya integradora, no solamente en Bolivia, sino a nivel de la región, ¿no? Claro, para mostrar las obras en las diferentes facetas, lógicamente está el libro de Alfonso Crespo, ¿no es cierto?, que se llama El Cóndor Indio, ¿no es cierto? Pero también es muy importante hablar de la faceta como Andrés político. Muy bien. Fue un hábil político. Y Portales le captó. Y dijo, si nosotros permitimos que Andrés de Santa Cruz consolide su Estado, la Confederación Perú-Boliviana, fue tan hábil que creó el Estado Confederado del Norte con su capital Lima, el Estado Confederado del Centro, ¿no es cierto?, con su capital Arequipa, y el Estado Confederado del Sur con su capital La Paz. Fue una obra maestra en términos estratégicos, en términos políticos, en términos militares. Cada Estado Confederado tenía su ejército, y había un ejército de reserva con Otto Felipe Raum. Esta es una obra estratégica, ¿no es cierto?, un tablero estratégico perfecto en términos políticos militares, pero además fue hábil para lidiar. El mariscal Sucre no pudo lidiar con la oligarquía boliviana, especialmente chuquisaqueña, ¿no es cierto?, que le hicieron una guerra intestina. Eso fue, ahí fracasó el proyecto del mariscal Sucre, ¿no es cierto? Y tuvo que salir como salió el pobre mariscal Sucre, sin el brazo derecho funcionando. Lo hicieron escapar, lo ayudaron a escapar, porque así lo sacamos a Sucre de Bolivia, pero fue la oligarquía chuquisaqueña principalmente, ¿no es cierto? Supo manejar a esa élite proimperialista de Lima. Supo manejarlos, supo controlarlos. Cuando pacificó el Perú, los controló. Una habilidad política para moverse en esos escenarios adversos. Y controló. Primero pacifica el Perú. Por eso es que el libertador Simón Bolívar lo tenía a él como hombre estratega para los problemas más difíciles de la construcción del proyecto de Bolívar. Y después lo nombra primer presidente del Perú. Entonces, estos son temas centrales, ¿no es cierto? Esa habilidad política. Después tuvo una habilidad política para tener desde 1829 hasta 1834 cómo consolida ese Estado-nación donde tenía el odio. Ahí está la prueba de José María Serrano, de Olañeta, todos que lo odiaban, los olañetistas, ¿no es cierto? Cómo lidió políticamente para que pese a tener tanta adversidad de las élites, de los ricos de Bolivia, ¿no es cierto?, que hoy estaríamos hablando de los grandes empresarios, ¿no es cierto?, cómo lidió, cómo jugó esa inflexión, cómo los controló, y pese a eso, construyó los códigos Santa Cruz, estabilizó al país, le dio la tranquilidad económica, etcétera, etcétera, visionó la educación. O sea, toda esa economía, pese a tantos enemigos y tanta adversidad. Entonces ahí viene el Santa Cruz político, que tuvo la habilidad. Entonces eso le captaron los chilenos. Por eso lo vieron como el enemigo número uno para el proyecto de Chile, que ya ambicionaba, lógicamente, crecer a través de la usurpación. Muy bien, general, ya casi para el cierre, recordemos el deceso
del mariscal Andrés de Santa Cruz. ¿Cómo muere? ¿Dónde muere? Y el legado que deja y que ahora se lo recupera en América Latina. Bueno, aquí hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? Pero trataremos de ser muy pragmáticos y muy prácticos. Bueno, después de la caída de Andrés de Santa Cruz, su hijo mimado, José Vallivian, ¿no es cierto?, le da la espalda. Porque la derrota de Yungay no era la derrota de la guerra, porque tenía 3 ejércitos más Andrés de Santa Cruz. Entonces Andrés de Santa Cruz, después de la derrota de Yungay, él estaba bajando hacia Arequipa para lógicamente tomar el mando del ejército del Estado Confederado del Centro, que estaba al mando de José Vallivian. Andrés de Santa Cruz le dio el grado de general, lo engolosinó, le dio todos los títulos sabidos y por haber a José Vallivian. Y tenía a Velasco acá en el Estado Confederado del Sur, con su capitán La Paz, al general Velasco, otro mimado de Andrés de Santa Cruz. Pero estos eran elitistas, parte de la oligarquía. Entonces, cuando venía Santa Cruz para tomar el mando del Estado Confederado del Centro y que el ejército del Sur se le pliegue, ya tenía 2 ejércitos para enfrentarlos nuevamente a los chilenos, principalmente, ¿no? Y lógicamente a los traidores peruanos con el general Lafuente, ¿no es cierto?, que se levantaron con el Perú y se unieron a Bulnes, al general chileno, ¿no es cierto? Vallivian se le levanta Velasco. Entonces no sabía dónde escapar Andrés de Santa Cruz, de esa manera escapa al Ecuador, ¿no es cierto? Pero el único leal fue acá Otto Felipe Brown, que era el comandante del Ejército del Sur, que era la reserva, o sea, del Teatro de Operaciones con la Argentina, que era la reserva del Ejército Confederado. ¿Quién es Otto Felipe Brown? El que le derrota al ejército argentino en 3 batallas. Porque cuando se consiguió la Confederación Perú-Boliviana, trata de invadirnos también a la Argentina, porque también la Argentina quería destruir la Confederación Perú-Boliviana. Y lógicamente van a haber 3 batallas magistrales, ¿no es cierto?, en la cual Otto Felipe Brown con el ejército de reserva va a enfrentar al ejército argentino y los va a derrotar en 3 batallas, ¿no es cierto? Y Otto Felipe Brown fue el único leal a Andrés de Santa Cruz. Y él dijo: ¿cómo podemos traicionar a semejante hombre? Esta es una traición, esta es una barbaridad. Y de esa manera Otto Felipe Brown va a abandonar Bolivia y América y no va a volver nunca más. Hasta que va a volver hace unos años atrás un descendiente de Otto Felipe Brown desde Alemania, donde trae un cuadro maravilloso de Otto Felipe Brown que está en la Academia Boliviana de Historia Militar, ¿cierto? Pero esa es la triste realidad, y en esta etapa, ¿no es cierto?, los mismos peruanos y bolivianos lo van a entregar a Andrés de Santa Cruz al ejército chileno. Entonces Andrés de Santa Cruz va a estar preso en Chilán, en una isla chilena. ¿Quién ordena que se lo libera Andrés de Santa Cruz? La reina inglesa. Esa es una prueba de que quién había estado detrás de la lucha contra la Confederación Perú-Boliviana. Los ingleses. Ahí estuvo la mano imperial en la caída del mariscal Andrés de Santa Cruz. Y eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque es el imperio el que está detrás de ciertas aparentes movilidades locales, ¿no es cierto? Entonces, él va a ordenar, va a venir el barco insignia de Inglaterra a recogerlo a Andrés de Santa Cruz, porque el acuerdo fue que abandone América Andrés de Santa Cruz y no vuelva nunca más a América. Esa fue la condición para darle la libertad a Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero aquí es importante retratar, ¿no? ¿Quiénes lo entregan a Andrés de Santa Cruz? ¿Quiénes ponen su cabeza ante el enemigo? Peruanos y bolivianos. Las élites peruanas y bolivianas. Y después, cuando se va a Francia, porque estaba él exilado en Francia, en Versalles, se entera Napoleón III que Andrés de Santa Cruz estaba en Versalles. Hace amistad, él busca la amistad de Andrés de Santa Cruz. Y Napoleón III estaba en el gran problema de la antesala de la guerra franco-prusiana.
Y este es un importante que nos escuche y que nos atienda. Porque nosotros los bolivianos, hasta este proceso, acomplejados. Los bolivianos nunca hemos sido buenos para nada, ¿no? O sea, siempre el espíritu derrotista. Nunca tuvimos grandes imágenes, no. Napoleón III los escuchaba a todos sus generales, la crisis que estaba viviendo ya en la antesala de esta guerra. Después de escucharlos a todos y entender los planes que le presentaban su Estado Mayor, decía, tráiganlo a Andrés de Santa Cruz. Y lo hacía recoger con un carruaje, con 6 caballos veloces que tenía. Lo llevaban a Andrés de Santa Cruz y Napoleón III le explicaba a Andrés de Santa Cruz el plan. Y le decía, ¿qué te parece? Y a Andrés de Santa Cruz le decía, no me parece esto, no esto. O sea, de ahí viene la gran amistad de Andrés de Santa Cruz y los franceses. De ahí es que cuando quiso volver a Bolivia Andrés de Santa Cruz y postularse en 1860 nuevamente a la presidencia de Bolivia, pero no lo dejan llegar ya, ¿no es cierto? Porque ya en ese entonces ya pasaron otras cosas, ¿no es cierto? Pese a que Belzu lo quería mucho Andrés de Santa Cruz, y Belzu fue una creación de Andrés de Santa Cruz, el presidente Belzu, pero bueno, y ahí hay otros intereses familiares. Entonces ahí fue asesor de Justo Urquiza, y él va a ser el que va a desarrollar el norte argentino, y su hijo va a ser el segundo o primer comandante del Colegio Militar Argentino, porque el hijo de Andrés de Santa Cruz, Simón Santa Cruz, está enterrado entre los memorables de Buenos Aires, de la Argentina. Va a ser el esposo de la hija de Justo Urquiza, que estabilizó la Argentina. El general Justo Urquiza, presidente de la Argentina, fue el que estabilizó la Argentina, el que unió a Buenos Aires, que no quería unirse con el resto de la Argentina. Había un problema de escisión, de división en la Argentina. ¿Quién va a hacer todo esto? Es Justo Urquiza. ¿Quién era su asesor? Andrés de Santa Cruz. Por eso se casan sus hijos. Y después Andrés de Santa Cruz, cuando ya perdió las esperanzas de venir a Bolivia, va a desarrollar el norte argentino. Su hijo va a crear la artillería argentina. Su hijo va a crear una serie de instrumentos militares en la Argentina, por eso es un hombre memorable en la Argentina, y lógicamente es otra faceta, ¿no? Muy bien. Qué importante conocer estos detalles, el vasto conocimiento, además de las investigaciones que ha realizado General de la Fuente. Para el cierre, muy breve, ¿qué le dice a estas nuevas generaciones a propósito de aquello que nos ha dejado Andrés de Santa Cruz? Simplemente decirles de manera muy rápida que la historia no sirve si no la aplicamos a la realidad. Muy bien, y es lo que se está haciendo. General, permítame, vamos con nuestra unidad móvil hasta Plaza Murillo, porque inician los actos a propósito de recordar el deceso del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ronald Corini está en el lugar. Adelante, Ronald.